Bien. Bueno, habíamos visto, incluso está en el video que subí, el tema de media aritmética, dispersión. Le pido por favor que hay una persona que tiene, me parece que Karen, tiene, ahí está. En los videos les decía que les mencioné y les expliqué el concepto de la media aritmética como medida de posición. Habíamos hablado que las medidas de posición son las medidas que nos permiten ubicar en dónde está la mayor concentración de la función, y la medida de dispersión. Vamos a ver si veo un gráfico y les digo, por ejemplo acá. Acá tenemos una distribución que es una curva normal, que ustedes ya saben de qué se trata. Tiene forma de campana, por eso se llama campana de Gauss. Y la media aritmética, como ustedes ven, marca el centro. O sea, la zona en donde hay más frecuencias, donde se ha presentado con más frecuencias. Si esto lo hice graficado en un histograma, tendría acá la mayor frecuencia para el intervalo de clase correspondiente a la zona de la media. Entonces, la media aritmética es una medida de posición y me permite describir una distribución de frecuencias. ¿Por qué hablo de distribución de frecuencias? Porque lo que vimos en el caso de las estaturas, los pesos y demás, e hicimos el histograma, son frecuencias que quedan graficadas como barras. Si a esas barras habíamos visto, las representábamos mediante un histograma, veíamos que para el caso de ciertas variables como peso, estaturas, en general, todas las medidas de las personas, vamos a encontrar cuando grafiquemos por los intervalos de clase, vamos a encontrar una zona donde hay una mayor frecuencia, o sea, donde hay más medidas, de peso, estatura, lo que sea, que entran dentro de lo que sería la clase. La clase sería un intervalo de clase que está en esta zona, en tanto que si nos alejamos de esa zona hacia ambos extremos, vamos a ver que en los intervalos de clase correspondientes bajan la frecuencia. Y esto tiene un sentido intuitivo muy claro. Imagínense, por ejemplo, estaturas de personas. Si ustedes toman, por ejemplo, varones, ¿no es cierto? Y miden las estaturas, van a encontrar personas muy altas y personas muy bajas, ¿no es cierto? Que van a ser los casos extremos. Por acá va a andar un basquetbolista y por acá va a andar una persona muy baja, ¿no es cierto? Estos extremos, ¿no es cierto?, son casos atípicos, ¿no es cierto?, los extremos máximos, digamos. Si uno se va acercando un poquito más hacia la zona media, va a encontrar que aparecen más frecuencias. Pero hay una zona en donde las frecuencias son mayores. Por ejemplo, en el caso de la estatura del hombre, por ejemplo, puede ser 1,70 o 1,65, por decir. Si tomáramos los pesos, por ejemplo, ¿no es cierto? Supongamos los pesos, yo voy a tener una persona que pesa 130 kilos, probablemente, supongamos que tomen 100 personas, digamos, como muestra, como trabajo. Si elijo 100 personas al azar, sin ningún sesgo, sin ningún criterio específico. En 100 personas, le pido por favor que cierre el micrófono, Ángela. Les decía que en 100 personas es probable que encuentre una persona que pesa 120 kilos, ¿no es cierto? Pero no voy a encontrar muchas, sobre todo en ese rango. Entre 100 y 120 encontraré, no sé, una persona o dos, supongamos en 100 personas. Y personas que pesen 52 kilos, 53 kilos, también serán casos extremos. Habrá uno, habrá dos, serán pocos. En tanto que si empiezo a incrementar el rango de peso, por ejemplo, las personas que pesan entre 60 y 65, por ejemplo, pueden estar en esta zona, vamos a ver que hay más personas que están dentro de ese rango. Y vamos a darnos cuenta que hay un rango que, para que ustedes tengan una idea, y sobre todo para que tengan una idea que se relacione con la intuición, que ustedes la entiendan como algo digamos, intuitivo. Perdón, estaba sin video, lo incorporé. Les decía que si toman más o menos, supongamos,
el promedio de pesos para, supongamos que tomamos varones, al azar, tomados personas adultas, por supuesto todos, ¿no es cierto? Supongamos que el promedio, ¿en cuánto pueden estar? A ver, díganme ustedes, tienen un número que surja de su idea intuitiva de lo que les estoy diciendo. No las escucho. ¿Puede repetir la pregunta al final, profesor, por favor? Le pregunto, si ustedes toman 100 personas y toman el peso de 100 personas, 120, más de 100 kilos, ¿qué les parece? ¿Van a haber muchas personas? No. No. El peso Bien. promedio son 70, 75 aprox. Bien, bueno. Entonces, esta zona de la curva, si yo acá hiciera un intervalo de clase, ¿qué intervalo de clase más o menos, tomen cualquier intervalo de clase, podría decir que está acá en esta zona media? Así, en forma intuitiva, tal como usted me lo acaba de decir. ¿Qué intervalo de clase acá podría estar, más o menos? ¿50 kilos? ¿Le parece 75, que... 80. ¿Cuánto? 75. No, ahí debería ser 70, 75. 80. Bien, bueno. El que dijo 50, evidentemente, no entendió el tema. El que dijo 85 está bien, el que dijo 70, 75 también está bien. El concepto, para que lo entiendan, y si se equivocan no hay problema, la idea es que se entienda, por eso les hago la pregunta. Es que más o menos entre 70 y 75, ustedes en forma intuitiva lo han dicho, porque tienen más o menos la idea de que una persona promedio es lo que suele pesar. Ahora, en 100 personas es probable que encuentre personas de 100 kilos y hasta un poco más. Y es probable que encuentre personas de 50, pero van a ser los menos, ¿se entiende? Entonces, si yo hago una distribución de frecuencias, me van a aparecer una serie de barras, tal como vimos en los histogramas, en donde las barras más altas van a estar en la zona media. Y las barras esas barras representan las frecuencias dentro de cada intervalo de clases. En la medida en que me alejo de lo que sería la media aritmética, que es lo que les decía, una medida de posición, o sea, en este caso 70, 75 kilos, que más o menos puede ser la media aritmética, en la medida en que me aleje hacia la derecha, hacia los mayores pesos, y en la medida en que me aleje hacia la izquierda, hacia los menores pesos, van a empezar a decrecer los gráficos de barra que van a indicar las frecuencias dentro de cada intervalo de clase. ¿Se entendió esto? No, profe. ¿No? Sí. Bueno, el resto, alguien me dijo no, otro sí, el resto que pueden hablar son varios, así que les pido que más o menos... Sí, se entendió, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Sí, profe, está bien. Bueno, les recomiendo al que no entendió que mire el video en que yo les hice el histograma, la distribución de frecuencia, porque yo les estoy hablando de intervalo de clase, si no lo tiene presente se va a perder. O sea, el concepto de clase son intervalos que yo decido arbitrariamente, por ejemplo, cada 5 kilos puedo poner el intervalo de clase entre 50, 55, 55, 60, 60, 65, y cuando peso a las 100 personas, según en qué clase caigan o en qué clase estén incluidos, los pongo en cantidades. Supongamos que yo haya puesto 50 y 55, 55 y 60, o sea, el ancho de clase lo hice cada 5 kilos, y yo, por ejemplo, entre 60 y 65 voy a estar en esta zona. Si me fijo en 100 personas, puedo encontrar 5 personas en esa zona, o 10 personas probablemente. Estoy hablando de 100, es probable que encuentre mínimo 10. Entonces ahí yo, en el intervalo 60-65, levanto una barra de una altura que la veo acá en 10 pongo en Y, pongo una escala, en el gráfico, lo que se llama la ordenada, o sea, esta línea que está con una Y, es a donde yo pongo los valores. Entonces yo acá, por ejemplo, pongo 10. Quiere decir que en el intervalo 60-65, que yo encontré 10 personas que pesan eso, cuando grafico en el gráfico de barra, la altura me tiene que dar en I igual a 10. Y en la zona 70-75, que más o menos dijimos que es probablemente la zona
media, o sea, la media cerca de lo que es la media aritmética, es probable que si acá encontré 10, acá encuentre 30, ¿no es cierto? Entonces, entre 70 y 75 voy a encontrar 30. Y entre 60 y 65 voy a encontrar 10. Y si miro en las otras clases, voy a ver que se presentan gráficos de barra con una forma parecida a esta curva. Eso lo pueden repasar y ver estudiando, viendo el video de histograma que les hice. Ahora no quiero abundar más en este tema, porque si no lo vieron, vamos a perder tiempo y no vamos a avanzar. Entonces el concepto de la medida de posición es la zona en donde más frecuencias se presentan en una distribución, que sería lo que les acabo de mencionar. La mayor frecuencia está entre 70 y 75 kilos. Bien, les había comentado que había también otro aspecto para caracterizar la distribución. ¿Qué significa caracterizar la distribución? Y conocer más de la distribución, saber qué tipo de comportamiento tiene. Para saber qué tipo de comportamiento tiene una curva, se necesitan básicamente dos datos. Uno, lo que se llama la medida de posición, para el cual la media aritmética es, digamos, una de las medidas de posición. Es probablemente la más usada, que sería en este caso el promedio. O sea, en este caso, ¿cuánto calculan que podría ser el promedio para las personas en el caso del peso? Tírenme un número, en base a lo que estábamos hablando. ¿Qué les parece? En las 100 70 o personas. 75. Dijo. Exactamente. 70, 70. O sea, no va a ser 70 o 75, puede ser 72,3, por decir. Va a dar un cierto, digamos, valor exacto. El promedio más acertado. Pero va a estar muy cerca de 70 o 75. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el promedio. Y ese promedio es una medida de posición. Me dice a dónde está la mayor concentración de frecuencia. Ahora bien, yo les mencioné que para saber el comportamiento de una distribución, también es importante saber cómo se produce la dispersión. Les había mencionado el ejemplo que si tomamos, por ejemplo, supongamos que tomo un grupo tomo dos personas, yo le he puesto este ejemplo. Una persona de 80 años y una persona de 2 años. ¿Qué promedio les da? 40, profe. 40. 41. 41. 41. Bueno, les pregunto, con el dato 41, ¿ustedes tienen una idea suficientemente clara del comportamiento digamos, de la curva de distribución? Es decir, les voy a poner un caso práctico. Supongamos que ustedes lo que quieren es darle un remedio a una persona que la dosis se gradúa según la edad, más o menos, según el rango de edad, supongamos. Entonces no es lo mismo darle la dosis que le va a dar a un niño, la dosis que le va a dar a un anciano, la dosis que le va a dar a una persona en el rango, digamos, de 40 a 50 años. Bien. La pregunta, ¿el 41 les sirve a ustedes como único dato para decir, bueno, la dosis que van a tomar del remedio es tal? No. No, profe. No sirve. profe. No sirve. No les sirve, evidentemente, porque si le dan una dosis para una persona de 40 años, ¿no es cierto? A la persona de 80, que va a ser una dosis alta, o supongamos, asumamos, ¿no es cierto?, que la persona que la dosis tiene que ser menor cuando la persona es muy grande, y también tiene que ser muchísimo menor cuando la persona es muy chica. Un bebé, supongamos, cualquier fármaco se supone que tiene que tener una dosis muy inferior. Entonces, en este ejemplo, ustedes ven que si yo quiero, y les pongo este caso práctico para que lo entiendan, si yo quiero sacar una conclusión únicamente del dato de la medida de posición, que sería en este caso la media aritmética, puedo tener errores. O sea, puedo cometer, en este caso, el error obvio que ustedes acaban de ver, y eso es porque no estoy conociendo otra característica de la curva. ¿Qué otra característica de la curva les parece que me está faltando? Las edades, profe. Las edades de las personas. Sí, pero Porque ¿cómo? dijimos que va entre 2 y 80, ¿verdad? Y Sí, el pero promedio es 82, perdón. El promedio es 41.
Pero nos faltaría más datos de las edades, por ejemplo, Sí, para pero, ver. le aclaro algo. Por supuesto que si ustedes tienen todos los datos de toda la población, si usted, yo le digo, tiene una persona de 80 y de 82, ni siquiera tiene que hacer todo este lío, porque usted directamente va y le dice, bueno, al de 80 dale la dosis de 80 y al de 2 dale la dosis de 2 años, y ya resolvió el problema, ¿se da cuenta? Lo que yo les estoy poniendo como ejemplo es una situación en donde ustedes, sin conocer los integrantes del grupo poblacional con el cual se trabaja, es decir, yo no voy a saber las edades, porque no me las van a decir individualmente, yo quiero tener dos datos característicos de las distribuciones de frecuencias como para saber qué tipo de comportamiento tiene esa distribución. Con el promedio tiene un dato. Ahora yo le pido otro dato. No me diga las edades porque las edades son... La desviación. Faltaría la dispersión. La dispersión. La dispersión, exactamente. La dispersión. El concepto de dispersión es un dato que surge de una definición que ya se las expliqué y vimos, y ahora vamos a ver otro ejemplo, que me permite saber si la curva es más o menos dispersa. El concepto disperso, ¿ustedes lo entienden? Es claramente intuitivo. A ver, les hago la siguiente pregunta. ¿Ven esta curva? Sí. Bien. Supongamos que yo tengo una curva, se la voy a graficar con el cursor para que vean. Supongamos que tengo una curva así. Miren lo que hago con el cursor. ¿Cuál les parece que es más dispersa? ¿La que está graficada o la que yo estoy haciendo con el cursor? La más dispersa. ¿Qué usted está haciendo? No, la que está en el libro. A ver, se la vuelvo a hacer a la que estoy graficando yo. Mire la forma que tiene. Lo que está haciendo usted, profe. Claro, la que estoy haciendo yo es más dispersa. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Como la distribución de frecuencias es relativa al porcentaje total, siempre, digamos, el área bajo la curva tiene que ser la misma. Entonces, si yo, le voy a poner un ejemplo claramente intuitivo para que ustedes lo entiendan. Supongamos que tengan un bordo de arena acá. ¿De acuerdo? ¿Se lo pueden imaginar a esto como un bordo de arena? Sí, sí, aparte se grafica. Sí. Aparte, bastante, digamos, parecido, ¿no es cierto? Bien. Les pregunto, si ustedes al bordo de arena lo esparcen, ¿qué va a pasar con la zona céntrica? Yo no les agrego ni les saco arena, es la misma arena. ¿Qué va a pasar con la zona del medio si yo a esto lo esparzo hacia acá? ¿Va a bajar esta zona? Va a bajar. Claramente, Sí, va a bajar. es intuitivo. Se Bueno, achata la curva. precisamente, si yo dentro de una misma, digamos, el concepto de que el área, que en este caso sería la cantidad de arena, tiene que ser siempre, sigue manteniéndose la misma, entonces si yo aumento la dispersión para esa cantidad de personas, voy a tener una curva más baja, ¿no es cierto? Y esa curva va a ser más dispersa. Supongamos que yo a la arena la distribuí más hacia los extremos, en la zona media va a bajar. ¿Bien? Bien, entonces, ese concepto de dispersión es el concepto que me hace falta, que en el caso de la población del hombre de 80 y el chico de 2 años, me estaba faltando. Y ese es el otro dato, porque tenía la media aritmética que me daba una idea de dónde estaba lo que podríamos decir la zona de la medida de posición esta, pero no tenía idea de cómo cuán disperso estaba. Ese es el concepto de dispersión. ¿De acuerdo? Bien, entonces, tengan presente, comentario así aclaratorio, que otra medida de posición que habíamos visto es la moda, ¿se acuerdan? La moda que es la zona más alta de la curva. Cuando la curva es simétrica, la moda y la medida aritmética coinciden, pero cuando las curvas no son simétricas, acá hay otra medida que yo no se las quiero de posición también que se llama la mediana, pero no la vamos a tener en cuenta, únicamente consideremos la media aritmética, que se grafica como X con una barrita arriba, que sería esta, y la moda, que sería la parte más alta de la curva. A esta del medio no la tengamos en cuenta. Ustedes ven que en esta curva que es asimétrica, la media aritmética no coincide con la moda. ¿Ven? Sin embargo, Sí, sí.
Claro, sin embargo, las dos más o menos están en la zona donde hay mayor concentración de frecuencias, ¿eh? O sea que hay casos de curvas muy especiales donde cuando es, por ejemplo, una curva bimodal, la media aritmética puede andar por acá y las modas están medio lejos, pero si las curvas no tienen un comportamiento raro, en general, tanto la medida de posición como la moda como la media aritmética están en la zona de mayor concentración. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, hecha esa aclaración, entonces yo les había explicado en la clase anterior, y los remito al video de la clase anterior, cómo se calculaba una medida de dispersión. A ver, díganme el nombre, a ver si se acuerdan de la medida de dispersión que vimos en la clase pasada. Con el rango, profe. No, yo les he dado un nombre. La varianza. La varianza también. La varianza. La varianza, exactamente. Está además dentro del trabajo práctico que les di, la varianza. Y además de la varianza le había dado otro valor. ¿Qué otro? El desvío típico. El desvío típico. Bien. ¿Y se acuerdan qué era el desvío típico con respecto a la varianza? Sí, se hacía para eliminar, digamos, La potencia de la potencia. varianza. Exactamente. Para volver a las unidades originales. Porque recuerden que para que en la dispersión, las partes que están hacia la izquierda y hacia la derecha de la curva, que cuando yo las resto de la media aritmética me dan negativos y me dan positivos, para que esos valores desaparezcan los signos, porque para la dispersión es como en el borde de arena, me da lo mismo que esté a la izquierda o me da lo mismo que esté a la derecha. Contribuyen de la misma manera a la dispersión los que están hacia un lado que las partes de la arena que está hacia el otro. Entonces, utilizamos un recurso que era el de elevar al cuadrado, porque cualquier número negativo elevado al cuadrado da positivo. Ese recurso lo utilizamos, luego definimos, los remito al video de la clase anterior, del 8 de junio, creo que está subido. Les decía que a esa diferencia, que en algunos casos daba negativo y en otros daba positivo, lo elevamos al cuadrado, y al elevarlo al cuadrado, tanto los valores que eran negativos como los positivos pasan a ser positivos. Luego los sumábamos a todos, esas diferencias, las dividíamos en la cantidad total, que le llamábamos n, que en el ejemplo que ustedes han visto y tienen en el video eran 40, y eso me daba lo que llamábamos la varianza. Como para hacer la varianza habíamos recurrido a elevar al cuadrado esas diferencias, si yo tenía, por ejemplo, pesos, supongo que estoy hablando de pesos de persona, 3 kilos, supongamos que sea la diferencia en un determinado caso, cuando yo le elevo al cuadrado pasan a ser kilos al cuadrado. Y en definitiva me van a dar un valor que no se va a corresponder con la dimensión de lo que nosotros, de la variable que hemos manejado. Entonces, por ese motivo, una vez que se obtiene la varianza, se le saca la raíz cuadrada, y a esa raíz cuadrada se la utiliza más frecuente que se la utilice dentro de la estadística para caracterizar lo que sería la dispersión, se le llama desvío típico. Y se utiliza la letra sigma griega, que yo les dije es algo convencional. Esto que les estoy diciendo, que a ustedes puede resultar un poquito árido, porque es algo relacionado con la matemática, como les dije, es muy básico, y se los explico de una forma muy intuitiva. Así que es lo que más puedo hacer en cuanto a simplificarles la cuestión de la estadística para que la entiendan. Bien. Bueno, más o menos este tema está claro. Estamos hablando de algo que se entiende. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, en la clase anterior, que la tienen grabada, yo les había explicado todo el tema de la dispersión a partir del siguiente ejemplo. Le había puesto el ejemplo en donde tenía estos números, 5, 8, 5, 9 y 6. ¿De acuerdo? Yo les decía, supongamos que yo tengo estos 5 números, entonces tengo el promedio que me da 660, el promedio lo represento en esta columna,
Acá pongo cada uno de los valores. Si le resto cada uno de los valores del promedio, me van a dar estos valores, que en algunos casos ven da negativo, en otros da positivo. Y la suma de todas esas diferencias tiene que dar 0, porque al ser la media aritmética, es una condición matemática que esta suma me dé 0. Recuerdan entonces, les refresco, que habíamos dicho que para ver cuán disperso o cuánto agregaba la dispersión este valor, elevamos al cuadrado esto y lo colocábamos acá. Elevamos al cuadrado esto y lo colocamos acá. Con lo cual todos estos valores pasaron a ser positivos. La suma de todo eso da 13,20. Y luego, bueno, a 13,20 lo dividimos en 5 y eso me da la varianza. A la varianza la habíamos definido como con la letra griega, que esta letra griega, que es un rulito, se llama sigma. Esto es absolutamente arbitrario, así que no les tiene que complicar. Podría haber sido sigma, lo podría haber llamado la letra H o la letra J o la que sea, por una cuestión que en la matemática se utiliza para que más o menos se reconozcan y se distingan de otras definiciones o de otras variables, se le suele asignar un número, una letra específica. Entonces se utiliza esta letra griega sigma para determinar elevada al cuadrado la varianza. ¿Y por qué figura elevada al cuadrado la varianza? Porque después lo que más voy a usar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, para que cuando use la raíz cuadrada ya directamente me quede un valor, la defino a la varianza como un cuadrado, para que cuando luego le hago la raíz cuadrada ya directamente me queda el sigma, que sería el desvío típico. Bien, esto es lo que ustedes vieron en la clase anterior, lo que ya está grabado en el video, y esto es nada más que un refresco. Bueno. Acá les voy a presentar muy rápidamente un ejemplo, creo que después lo voy a volver a aclarar, pero bueno, mientras la idea es que este video que estoy grabando les sirva a ustedes de repaso. Cuando yo tengo un grupo más grande, ya no el caso anterior que hemos dicho que teníamos esos 5 números, sino que tenemos este ejemplo que ya lo hemos visto también en otro de los videos, está, donde teníamos estas estaturas, ¿no es cierto? Y teníamos en 1,50 y 1,71, que eran los extremos, ¿no es cierto? Y teníamos las llamadas frecuencias, o sea, la cantidad de veces que aparecían en el grupo, que eran de 40 personas. Teníamos dos casos de 1,50, uno en 1,54, y así. Como ustedes ven, más cerca de la zona media, había un poco más de frecuencias. El total eran 40. Habíamos visto que se suele trabajar con histograma. Acá, en principio, podemos calcular a la dispersión con la tabla esta, en donde acá tenemos frecuencias. Si yo quiero calcular la dispersión con la tabla esta, donde tengo frecuencias, yo acá tengo 150 menos 162, ¿qué valor da? Aquí no están puestos los signos, pero díganme qué valor da, 1,50 menos 1,62, díganme. Menos 12. Menos 12, exacto. Entonces acá iría el signo menos. Acá no está puesto el menos porque esta expresión matemática que aparece entre barras es lo que se denomina valor absoluto. Y como esto está dirigido a otro uso, que es otra variable de dispersión, que nosotros no lo vamos a usar, en el libro no aparece el signo. Pero si ustedes acá eliminan estas barritas, que significan valor absoluto, acá tendrían que poner un signo negativo, que sería similar al ejemplo que hemos visto antes. Acá también un signo negativo. Bien. Ahora, habíamos visto que para calcular la dispersión a este número lo elevaba al cuadrado. ¿Bien? Ahora bien, ¿les parece que en este caso tendría que elevar al cuadrado esta diferencia de 12? De menos 12, menos 12 al cuadrado sería. ¿Cómo, profe? Habíamos dicho que el mecanismo o el modo, digamos, para definir o ver el aporte a la dispersión que tenía cada elemento, tomábamos la diferencia entre ese elemento y el promedio, y luego
que sería 150 menos 162, y me daba menos 12. La pregunta es, ¿a menos 12 lo elevo al cuadrado? Que era lo mismo que hemos hecho antes. Claro, hay que elevarlo al cuadrado. Hay que elevarlo. Está bien. Pero fíjense que yo acá no tengo una sola persona que mide 1,50, tengo dos personas. Entonces, ¿tengo que elevar al cuadrado nada más que 12? No, primero lo Lo multiplicás por la dos. función. Primero lo multiplico multiplico el menos 12, por favor, que hay un micrófono que está, este menos 12 lo multiplico por este 2, que es la frecuencia, me da 24, y a 24 lo elevo al cuadrado. Es decir, 150 contribuye de una manera distinta al 154, porque yo acá tengo nada más que un elemento, y la diferencia directamente le elevo al cuadrado, menos 8 al cuadrado 64, en tanto que acá tengo dos elementos. Entonces, en vez de elevar menos 12 al cuadrado, primero lo multiplico por 2, porque tengo 2 acá, me da 24, siempre todavía con signo negativo, y luego lo elevo al cuadrado, y al elevarlo al cuadrado, el signo negativo se hace positivo, y me queda 2,88. ¿Se entendió? Sí. Sí, Sí. Bien. Lo mismo se hace con la siguiente. Digamos, no lo mismo, en forma análoga. Acá en este caso, como les dije, el menos 8 no se eleva al cuadrado, no se multiplica por 2 porque tenemos un solo elemento. Tampoco es que se multiplique siempre por 2, porque, por ejemplo, acá tengo 160 menos 132 me da 2. ¿Cómo calculo el aporte para la dispersión? ¿Elevo 2 al cuadrado? No, 2 por 5, 10. 2 por 5, 10, correcto. Sí. Siempre negativo, acá recuerden que acá todavía es negativo, porque el 160 es menos que 632, me sería menos 2, menos 10, y menos 10 elevado al cuadrado. Correcto. Acá hay algún error, a ver, espérense. 2 por 10, 20, 2 al cuadrado de 4, no, a ver, espérense, acá hay un error. Un segundito. 5. Tengo 1,60 menos 1,62 me da menos 2, ¿no es cierto? Al multiplicar por 5 me da 10. Porque el 4 hay que multiplicar, profe. El que está elevado al cuadrado hay que multiplicar por la frecuencia. Perdón, no, disculpen, no, está claro. Perdón, ¿cómo dice usted? No entendí lo que me está comentando. Claro, el que está elevado al cuadrado, que es 4, multiplicarlo por la frecuencia, que es 5. Eso me da 20. Perdón, sí, disculpen, no lo seguí, está claro, perdón. Lo elevo al cuadrado primero, después lo multiplico por la frecuencia, disculpen, y me da 20, ¿de acuerdo? Bien. Me perdí por mirar acá y está. La secuencia es esa, entonces yo tengo el 1,60 menos 1,62, tengo un 2, ese 2, ¿no es cierto? Yo lo elevo al cuadrado, me da 4, y el 4 lo multiplico por 5, que sería la cantidad de veces, o sea que ese valor elevado al cuadrado incide de una manera tal, acá lo tienen elevado al cuadrado, de una manera tal que es el valor elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia. ¿Ven acá? La frecuencia es 5, el valor elevado al cuadrado es 4, 4 por 5, 20. Entonces acá, en este caso, van a tener 4 por 5 igual a 20. Y de la misma manera en el resto. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que tienen todos los valores, 1109, hacemos algo similar a lo que hicimos en el otro trabajo. Es decir, me voy con el 1109. A ver dónde está. Un segundo. Acá está, 1109 dividido en 40, me da la varianza, y luego le saco la raíz cuadrada, y eso me da el desvío típico. Bien. Bueno, ¿hasta acá se entendió? Sí. Bueno, esto es algo parecido a la clase anterior. Yo les diría que este video lo tomen como un refresco de los temas que ya habíamos visto, se los subo nada más que como un repaso,
La idea es que ustedes vean bien el video, los dos videos que están, los entiendan, porque si no, todo lo que hablemos a futuro en cuanto al concepto de estas dos cuestiones importantes, que son medidas de posición, medidas de dispersión, distribución de frecuencias, y además hay otros conceptos como histogramas y todo lo demás, que bueno, después tienen que ser elementos que ustedes, o mejor dicho, conceptos que ustedes lo tengan muy en claro para poder avanzar en la estadística, en la materia. Entonces hacemos una cosa, acá terminamos la clase, yo le voy a enviar un mail pidiéndole que me den el presente, como lo hago en todas las clases. El alumno que no me entregó el trabajo, que me lo entregué hoy, y entonces le voy a pedir que me den el ok al trabajo, y después le voy a subir este material a Classroom. La parte del libro que ustedes están viendo acá es la misma que ya les subí. Es decir, lo que le voy a subir es el video. Bien, ¿alguna duda? No. No, ninguno. No. Lo que sí les pido, por favor, es que esto lo trabajen, lo repasen. Necesitamos que ya estamos cerca de la mitad del año, y estos conceptos los tienen que haber entendido muy claramente, para que después podamos avanzar en otros temas. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, con esto doy por culminado la clase. Veo que no hay consultas o dudas importantes sobre esto. Repito, tienen que estudiarlo, tienen que ver los videos y ver este también. Les voy a subir este a la clase. Y bueno, terminamos aquí la clase y les voy a enviar un mail para que me den el presente en el día de hoy. ¿De acuerdo? Buenísimo. Bueno, Gracias. muchas gracias Hasta luego, buenas noches. y hasta luego. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, Chao, gracias. gracias. Hasta luego.